dada una tabla de costes donde aparece volumen de producción, los costes fijos, costes variables, ¿de acuerdo? Vamos a calcular cualquiera de estos valores que aparecen en esta tabla. Recordad entonces que para calcular el coste total era la suma del coste fijo más el coste variable. De tal manera que para calcular cualquier valor de esta columna, lo que tendríamos que hacer es sumar, por ejemplo, para el nivel de producción de 1, una unidad producida, tiene un coste fijo de 75, le añadimos el coste variable, 14,15, y nos da un valor total de 89,2 unidades monetarias, euros o lo que sea en este caso. Y lo mismo haríamos para todas y cada una de las celdas que componen esa columna. El coste marginal, recordad que es lo que incrementa el coste total como consecuencia de haber producido una unidad más, es decir, el coste de producir la última unidad, cuánto ha costado producir la última unidad. De tal manera que, por ejemplo, si queremos calcular estos valores, vamos aquí a tacharlos para que nos... Esto simplemente, como tengo hecho una representación gráfica con Excel, por eso tengo que metiros a mano estos valores. Luego estos valores no les hagáis mucho caso. Bueno, este sí que tiene sentido. Entonces, para calcular, por ejemplo, este valor de aquí, el coste marginal, ¿de dónde ha salido? Ese coste marginal, recordad que es lo que incrementa el coste total consecuencia de producir una unidad más. En este caso vamos a hacer como antes en producción, que el producto total incrementa de 1 en 1 para facilitar los cálculos. De tal modo que para calcular, insisto, este valor, lo que haríamos sería coste total de producir una unidad menos el coste total de producir 0 unidades, 89,2 menos 75 unidades monetarias, dividido lo que ha incrementado el volumen de producción. En este caso, para nosotros siempre va a incrementar de 1 en 1. Sería 1 menos 0. Y eso lo que nos da es 14,2. Lo mismo para el siguiente valor. Este siguiente valor lo que haríamos es coste total asociado o de producir 2 unidades menos el coste total de producir una unidad. En el numerador iría entonces 99,7 menos 89,2 dividido 2 unidades menos 1. Y así continuamente para toda la tabla. Es decir, este sería 7,6 sería 107,4 menos 99,7 dividido 3 menos 2. Y así continuamente. El coste fijo medio, recordad que si esta función de costes totales lo dividimos entre el volumen de producción, obtenemos los conceptos de costes medios. Entonces el coste fijo medio lo que sería es coger nuestra columna de costes fijos, 75, y dividirlo entre el volumen de producción, la columna de producto total. De tal modo que para nuestro caso, por ejemplo, vamos a calcular esta de aquí, que aquí tengo más espacio libre, calcularíamos como el coste fijo, 75, dividido 10 unidades. Luego el coste fijo medio para 10 unidades sería 75 entre 10, 7,5. Lo mismo habríamos hecho para todas las unidades o todas las celdas de esa columna. En cuanto al coste variable medio, haríamos lo mismo. Coste variable medio es coste variable entre el número de unidades. El coste variable medio, recordad que también tiene el nombre de coste unitario, o coste variable unitario, coste variable unitario. Para calcular ese coste variable lo que haríamos es, vamos a nuestra columna de coste variable, elegimos el valor que queremos calcular, en este caso para 10 unidades, y lo que haríamos sería 87,5 dividido el número de unidades, 10. Y eso nos da, pues aquí pone 8,8. Bueno, 8,75 debe dar, obviamente, aquí lo tengo redondeado, ¿no? En una tabla lo redondea, en este caso, a decimal superior. Si cogemos cualquier otro valor por aquí, coste variable medio, ¿de dónde procede? Procede de coger este coste variable, 32,35, y dividirlo entre el número de unidades, entre 3. 32,35 entre 3 da más o menos 10,8. Lo mismo volveríamos a hacer para el coste total medio. Por ejemplo, si queremos calcular este coste total medio de aquí,
lo que haremos es, tenemos dos opciones, cogemos nuestro coste total y lo dividimos entre el número de unidades que hemos producido. Es decir, producir 4 unidades nos ha costado 113,6. Luego entonces cada una de ellas, ¿cuánto nos ha costado? 113,6 entre 4 y eso nos da 28,4. Esa es una manera, o la otra manera, recordad que el coste total medio es la suma del coste fijo medio más el coste variable medio. Luego sí podríamos calcularlo también como la suma del coste fijo medio más el coste variable medio es igual a 28,4. Si no coincidiera alguno de estos valores es cuestión de los decimales de la tabla Excel, ¿no? Que esta es una copia, es una captura de pantalla de una tabla Excel. Bien, ahora os preguntaréis de dónde procede esta columna de ingreso total, ¿vale? En este supuesto vamos a decir que imaginaos que estas unidades del producto que sea, la empresa los pudiera vender a 25 euros. Entonces, para calcular el ingreso total, ¿de acuerdo? El ingreso total lo calculamos como el precio de venta por la cantidad producida, ¿vale? De tal manera que si yo produzco una unidad, ¿de acuerdo? La vendo al precio de 25. Luego el ingreso total, este ingreso total sería 25 por una unidad, entonces igual a 25. Para calcular este de aquí, lo que hemos hecho es el precio de 25 por el número de unidades que hemos producido, que en este caso es 10. 25 por 10, 250. Y por último, para calcular un beneficio, recordad que ingreso no es lo mismo que beneficio. Beneficio lo pongo, es una palabra que en principio igual está mal usada, realmente sería resultado. Un resultado cuando es mayor que 0 sería beneficio y cuando es menos que 0 sería pérdidas. Recordad que el resultado lo calculamos como la diferencia entre el ingreso total y el coste total. De tal manera que el resultado, en este caso es beneficio negativo, bueno, el resultado para este caso lo calculamos como el ingreso total, 0, si producimos 0, vendemos 0, pero tenemos que asumir los costes totales de 75. Luego entonces el resultado sería negativo, beneficio negativo, menos 75. Para calcular esta celda de aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido el ingreso total, 250, y le quitamos los costes asociados de producir esas 10 unidades. El coste total es 162,5 y eso es igual a 87,5 euros, unidades monetarias. Recordad poner siempre las unidades. Para representar las funciones de costes, vamos a ver. Aquí tenemos una captura de pantalla de esa misma función de producción y las funciones de costes, esa función de producción y la tabla de costes que hemos visto anteriormente. Entonces recordad que para representar las funciones de costes en el eje de ordenadas ponemos las funciones de costes que queremos representar: coste marginal, coste medio, coste total medio. Aquí en el eje de abscisas ponemos el volumen de producción, cuál es la cantidad producida, y simplemente pues tomamos los valores de nuestra tabla, los valores de la tabla del coste fijo medio, del coste variable medio, el coste total medio, asociado a cada volumen de unidad, la del coste marginal, y es pasar estos valores a nuestra representación gráfica. Insisto, si esta distancia equivale a una unidad de producción, esa misma distancia tiene que equivaler a otra unidad más de producción. ¿De acuerdo? Podemos cambiar la escala en los ejes, pero dentro del mismo eje tenemos que mantener la escala. Recordad las relaciones igualmente entre la ley de rendimientos marginales decrecientes y las funciones de costes. Recordad entonces que nuestras funciones de costes, el coste marginal siempre que sea decreciente, actúa la ley de rendimientos marginales crecientes. A partir de que los costes marginales comienzan a crecer, la ley de rendimientos marginales decrecientes. Vaya, creo que he señalado mal la función de costes. Esperad un momentito. Esta función azul, voy a poner en color azul, que así lo identificamos mejor. Este color azul es la función de costes marginales. Vale, aquí
sería ley de rendimientos marginales crecientes, ley de rendimientos marginales decrecientes. Ahora sí,